Cancún amaneció distinto. Las playas seguían llenas, los turistas seguían sonriendo, pero debajo de esa postal perfecta, un monstruo estaba respirando. El 15 de noviembre de 2025, a las 15:40 p.m., un operativo silencioso encabezado por la Secretaría de Marina y coordinado con el equipo de inteligencia de Omar García Harfuch, detonó algo que cambiaría por completo la percepción de seguridad en el Caribe mexicano. Lo que inició como una bolsa de marihuana en manos de dos hombres terminó destapando una red armada, logística y territorial que pudo convertir a Cancún en un campo de guerra. Y aquí quiero que tú, espectador, pienses algo desde ya. Si una simple bolsa desencadena un hallazgo así, ¿qué otras operaciones pasan desapercibidas cada día en las ciudades turísticas del país? Lo que estás por escuchar no es una historia, es un mapa del crimen real. Es la explicación de cómo un paraíso pudo volverse infierno. Y es la prueba de que el CJNG llegó más lejos de lo que muchos imaginaban. No te vayas. Esto apenas empieza. La captura comenzó con algo tan absurdo que casi parecía una escena cotidiana. Dos hombres intercambiando una pequeña bolsa con hierba verde. Pero no eran dos consumidores cualquiera. Eran Marcos Josué N. y Ángel Roberto N., alias El Flaco, operadores logísticos del CJNG responsables de mover armas, coordinar entregas y mantener el control táctico en 4 municipios turísticos del Caribe mexicano. Lo que para cualquiera sería una simple transacción menor, para los agentes fue el detalle exacto que rompe el patrón, la pieza del rompecabezas que no encajaba. Y cuando un movimiento no cuadra en un territorio caliente, no se ignora, se interviene. En cuestión de segundos, la escena se transformó de silencio a caos controlado. Sirenas retumbando entre las fachadas, comandos emergiendo desde camionetas blindadas, gritos de «al piso», marinos corriendo con armas emplazadas y el estruendo seco de botas golpeando la tierra. No hubo tiempo para dudas. El protocolo se activó con precisión quirúrgica porque nadie sabía aún que ese pequeño intercambio era realmente la punta expuesta de una estructura enorme. Los sospechosos apenas alcanzaron a reaccionar. Para cuando intentaron moverse, ya estaban rodeados, neutralizados y esposados. Y ahí, justo cuando parecía que todo era simple rutina, vino la avalancha. Del interior de los vehículos y mochilas surgió lo impensable. No eran narcomenudistas improvisados, estaban armados como un escuadrón paramilitar. 32 armas largas, 14 cortas, 120 cargadores, granadas, silenciadores, drones con vuelos recientes, chalecos antibalas con emblemas del CJNG, uniformes tácticos falsos diseñados para infiltrar y confundir, celulares cifrados, libretas con claves, rutas y pagos, mochilas tácticas listas para distribución. Era un arsenal que no solo habla de poder, sino de intención, de capacidad ofensiva, de un plan en movimiento. Cancún no estaba frente a criminales aislados, sino ante una célula operativa a punto de ejecutar la siguiente fase de su expansión. Y entre todo ese arsenal, un mensaje silencioso pero feroz apareció clavado en un poste. Operativas Jaguar CJNG Cancún. Un parche negro, grueso, cosido a mano y fijado con una navaja. No era decoración, era una firma, una advertencia, una marca de territorio que decía sin palabras: estamos aquí, no nos escondemos, este es nuestro nodo. Y aquí quiero hacerte la pregunta que muchos se niegan a responder. ¿Qué tan profundo debe estar infiltrado un cártel para operar con este nivel de descaro en la zona turística más vigilada del país? Lo que encontraron en las libretas no era simple contabilidad criminal ni un registro improvisado de actividades. Era un plan, un concepto repetido con una insistencia inquietante: expansión. Esa palabra, escrita una y otra vez, era más que una instrucción, era una declaración de intención. ¿Expansión hacia dónde? ¿Expansión con quién? ¿Expansión con cuántos más?
Cada línea parecía una pieza de un rompecabezas mayor, uno que el CJNG había estado construyendo silenciosamente bajo el disfraz del turismo y el movimiento cotidiano de Cancún. Para inteligencia, esa sola palabra ya era suficiente para prender alarmas, pero lo que venía después superaba cualquier predicción. Entre los objetos asegurados, apareció una USB incrustada en un doble fondo dentro de una mochila táctica. Cuando los analistas la abrieron, lo que vieron en la pantalla provocó silencio inmediato en la sala de operaciones. Mapa activo Quintana Roo, versión 2. El archivo mostraba líneas rojas conectando municipios como si fueran arterias, puntos marcados como entrega, distribuidos con precisión quirúrgica, símbolos desconocidos que parecían jerarquías internas, y 4 rutas de abastecimiento que atravesaban zonas urbanas, carreteras secundarias y caminos rurales sin vigilancia. Pero lo más perturbador eran las zonas grises, áreas catalogadas como zonas ciegas, territorios donde no existían cámaras, patrullajes ni presencia oficial registrada. La libreta mojada encontrada al fondo de una mochila militar terminó de completar el rompecabezas. Sus páginas, manchadas por la humedad pero aún legibles, contenían una anotación que heló la sangre de los analistas. Relevo Jaguar, zona ciega, 15 de noviembre. Ese día, esa hora, ese territorio. Era una agenda operativa, un punto crítico dentro de la estructura, una entrega o relevo programado para la misma fecha del operativo. No era coincidencia, era sincronización criminal. Los agentes entendieron entonces que lo que habían detenido no era un simple transporte, sino un eslabón dentro de un ciclo que estaba a punto de completarse. Y aquí surge la pregunta que nadie quiere formular, pero que es imposible ignorar. Si esta operación no se ejecutaba justo en ese momento, en esa calle, con esos 2 operadores, ¿qué habría sido entregado en la zona ciega? Un dron, armamento, equipo táctico, o tal vez algo aún más peligroso, presencia y control territorial. Porque en el mundo del crimen organizado nunca se trata solo de armas. Se trata de territorio, permanencia y expansión. Y esta vez, el reloj estuvo a segundos de marcar un destino muy diferente. A simple vista, Marcos Josué podría haber pasado desapercibido entre cualquier multitud. Un técnico en sistemas de 29 años, sin tatuajes, sin lujos, sin ese perfil estereotípico del criminal que muchos imaginan. Pero su silencio y su discreción eran justamente su arma más peligrosa. No necesitaba verse como un sicario. Su verdadero valor estaba en lo que sabía hacer: mover información, coordinar logística y ejecutar entregas sin dejar rastro. Su código interno dentro del CJNG M-Delta lo situaba como un engranaje clave dentro de la estructura. Un operador pulcro, invisible, el tipo de hombre que puede sostener toda una red sin que nadie, ni siquiera su propio vecino, sospeche. El flaco, en cambio, era la imagen rota del lado más humano y más trágico del crimen organizado. Delgado, con la mirada hundida y las manos temblorosas, era un hombre consumido por las circunstancias. 3 hijos, 1 enfermo, múltiples mudanzas en 2 años y un historial de movimientos nocturnos que hablaba más de desesperación que de ambición. Su rostro no reflejaba poder, reflejaba desgaste. Y en su cartera, escondida entre billetes arrugados y papeles viejos, una fotografía en blanco y negro, él cargando a un bebé recién nacido. Al reverso, una frase corta pero desgarradora: para cuando ya no me reconozcas, no fue tu culpa. No era un monstruo, era un hombre quebrado arrastrado por un monstruo mucho más grande. Pero lo que realmente mostraba el tamaño de esa maquinaria eran las libretas incautadas. En ellas no solo había números, había pagos camuflados como servicios, referencias directas a cómplices con uniforme, órdenes de silencio estrictas, manuales tácticos escritos a mano con códigos internos y rutas diseñadas específicamente para evitar cámaras urbanas y puntos de vigilancia. Todo detallado, ordenado, planificado.
una red que mezclaba estrategia militar con corrupción institucional. El nivel de organización era tan alto que resultaba imposible pensar que solo estos dos hombres sostenían la operación. Y antes de ser trasladado, Ángel Roberto el Flaco dejó una frase que cayó como plomo en el aire. No somos los únicos, somos los visibles. Una advertencia, un mensaje, una confesión involuntaria de que detrás de ellos había operadores más entrenados, más silenciosos, más protegidos. Entonces, la pregunta se vuelve inevitable, casi urgente. Si ellos eran los visibles, ¿dónde están los invisibles? Lo que parecía un simple garabato en tinta roja terminó siendo una de las piezas más inquietantes de todo el operativo. Sobre la tapa de una de las libretas, apenas visible entre la humedad y la tierra, se encontraba una seta invertida, encerrada en un círculo cruzado por dos líneas diagonales. Para cualquiera habría pasado desapercibida, pero no para un analista que había participado en operativos en Veracruz. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo símbolo utilizado por una célula del Grupo Sombra, una organización criminal que opera en zonas rurales del Golfo y que, hasta ahora, se creía ajena a cualquier interacción con el CJNG. Ese símbolo no era decoración, era una firma territorial, un código de pertenencia, una huella de colaboración. A partir de ese hallazgo, todo comenzó a tomar una forma más amplia. Las rutas detectadas en el USB de Cancún coincidían con patrones de movilidad registrados semanas atrás en Veracruz. Trayectos nocturnos, zonas rurales sin vigilancia, entregas en puntos específicos sin cámaras y reportes de drones sobrevolando áreas donde el Grupo Sombra solía operar. Incluso los parches recuperados negros, gruesos, cosidos a mano tenían similitudes con los utilizados por las células del Golfo. Mismas líneas diagonales, misma ubicación de siglas, misma jerarquía táctica. No era coincidencia, era diseño compartido, manuales duplicados, estilo operativo replicado, como si dos organizaciones estuvieran alimentando un mismo modelo de expansión. La idea era tan peligrosa como evidente. El CJNG no estaba operando solo en Quintana Roo. Ese mapa, esas libretas, esos drones, esos símbolos, ese parche, todo señalaba hacia una alianza funcional entre dos grupos criminales que tradicionalmente habían trabajado por separado. Y lo más alarmante no era la colaboración en sí, sino el propósito. Si el CJNG compartía logística con el Grupo Sombra, eso significaba que estaban uniformando su modelo operativo, expandiéndolo como una empresa que estandariza sus procesos para replicarlos en otros estados. Cancún entonces no era la meta, era el laboratorio, el nodo, el punto de prueba, la plataforma para algo mucho más grande. Y aquí llega la pregunta que debería preocupar a todo el país. Si dos organizaciones criminales están compartiendo rutas, logística y manuales tácticos, ¿qué tan cerca estamos de una red criminal unificada, capaz de operar a nivel nacional como una sola estructura? Porque si eso sucede, ya no estaríamos hablando de un cártel, sino de una federación criminal, un monstruo con múltiples cabezas que se mueven como una sola fuerza. Y eso cambiaría completamente el mapa de la seguridad en México. Cuando Harfuch recibió todo el paquete de inteligencia, las armas, las libretas, el mapa, los drones, los audios, no dudó. Su mensaje fue claro: esto no es un decomiso, es un laboratorio de expansión. Vamos a intervenir la línea completa. Ese mismo día ordenó: revisión total de zonas ciegas. Cruce de patrones con operativos de Veracruz, Tabasco y Yucatán. Vigilancia aérea no tripulada en puntos marcados como entrega, y lanzó un mensaje al país. Hoy el CJNG intentó tomar Cancún. Se equivocaron de estado. Mientras helicópteros sobrevolaban zonas industriales, unidades del ejército cerraban rutas y agentes federales analizaban cada dron, cada libreta, cada nombre. Pero el golpe tuvo efecto secundario. 3 casas relacionadas aparecieron vacías, computadoras quemadas, libretas abiertas, órdenes de repliegue en mensajes cifrados.
El cártel se movió, cambió de ruta, ajustó su tablero. Si reaccionaron así por un solo punto, ¿cuántos más tienen activos? Para la mañana del domingo, Cancún ya no era postal turística, era evidencia, era un espejo. El operativo expuso algo que duele aceptar. El crimen llevaba meses operando a plena vista. Tenían uniformes, rutas, códigos y puntos de entrega. Usaban el paraíso como corredor logístico. Y la pregunta final es inevitable. ¿Cuántos Marcos Josué caminan hoy por las calles sin que nadie note lo que transportan? ¿Cuántas rutas siguen activas en ciudades donde jamás sospecharíamos? ¿Y qué tan preparados estamos para una red criminal que ya opera como una corporación? Lo que ocurrió en Cancún no fue un final, fue un inicio, una advertencia, un recordatorio de que esta guerra no se juega en la sierra, se juega en las calles que tú y yo caminamos todos los días. Y ahora te pregunto directamente, ¿crees que este tipo de investigaciones deben darse a conocer? ¿Crees que la gente merece saber lo que realmente ocurre detrás del turismo y las luces? Si tu respuesta es sí, suscríbete ahora mismo. Dale like para que este contenido llegue a más personas. Comenta Cancún no se rinde si quieres que siga investigando casos como este. Soy tu narrador y seguiremos revelando lo que otros prefieren callar.